¿Cuántas veces nos han dicho en consulta o en urgencia eso de doctor, doctora, me duele el oído? Lo primero, evidentemente, hablar con el paciente a ver desde cuándo le duele, cómo es el dolor, las características, la anamnesis que tenemos que hacer y luego la exploración con el otoscopio. Podemos encontrarnos con una otoscopia normal, que eso pues son normalmente dolores referidos, pueden ser por la articulación temporomandibular, por dolores de dientes, por faringometalitis, etc. Y nosotros vamos a centrarnos en las otoscopias patológicas. Los que he marcado con estrellitas son los que voy a hablar, ¿vale? Hay patologías en las que tiene el tímpano normal, pero el CAE alterado, como son las otitis, forúnculos, otomicosis, por ejemplo, y los que son pues el tímpano normal, que son las otitis medias, que sea aguda, serosa, las perforaciones traumáticas, etc. También podemos, en la anamnesis que tenemos que hacerle al paciente, preguntar por la otorrea y en función de las características de la otorrea, pues podemos también orientar a tipo de patología que pueda tener el paciente. Y están las que, como dije antes, que son dolores reflejos y que puede ser pues eso de la articulación temporomandibular, que haya bruxismo, preguntar por el estrés, por célula de descarga, los dientes, por la faringe, la laringe, etc. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos centramos en que sea dolor de oído porque el oído le pase algo y realmente no es causa del oído. Esto es un poco como voy a distribuir la sesión, que son las otitis externas, la media, y voy a mencionar un poquito de patología traumática, pero es algo muy breve al final. Las otitis externas. La externa localizada, la forunculosis, está producida en la mayor parte por el estafilococo aureus. Es una infección de un folículo piloso. Veremos una tumoración hiperémica en la cara anterior inferior del CAE, lo más normal, y produce una atalgia intensa que puede haber, en caso de que el forúnculo pues, se rompa, secreción otorrea o puede no haber, y va a tener un trago positivo. En la otoscopia veremos una tumoración hiperémica, normalmente a tensión, a no ser que ya se haya drenado, que en ocasiones pues, va a fluctuar y el tímpano, como hemos dicho, pues es normal. Puede aparecer fiebre y haber una afectación del estado general, que en ese caso pues habrá que poner también analgesia, paracetamol, calor local para que drene si no ha drenado, y vamos a tratarlo con mupirocina y cloxa y bueno, he puesto si hay alergia a penicilina las opciones. Y si cuando lo vemos el forúnculo no ha drenado y no hay mejoría, está muy a tensión, en unas 48 horas habrá que drenarlo para que eso se pueda resolver. Vale. La otitis externa difusa está producido también en la mayor parte por pseudomonas. Se produce por gente que usa bastoncillos, que esto es muy frecuente, baños en piscina, por la humedad, el eczema crónico, por un conducto estrecho, que también es habitual. Y va a producir otalgia, prurito, signo de trago positivo también, y podemos ver edema en el CAE. Los pacientes, y hay otros que hablan como de una presión continua. En la otoscopia veremos un engrosamiento de las paredes del conducto auditivo y puede también estar eritematoso. La supuración puede ser de muchos colores y de mucha consistencia. En los casos leves el tímpano va a ser normal, pero ya en los casos severos o de evolución prolongada pues puede haber enrojecimiento. Es importante decirle a los pacientes que no se mojen el oído, se pongan tapones o algunos plastiquitos que venden en las farmacias para que no les entre agua. En los casos leves usaremos un antibiótico tópico y un corticoide, también para el dolor por los AINES y el calor seco, y casos de otitis difusa moderadas, graves, o en casos complicados como serían en personas inmunodeprimidas o si hay diseminación a partes blandas, se añadirá un antibiótico oral como el cipro, el que mejor viene. Y bueno, he puesto también unas alternativas en caso de que haya alguna alergia. La otitis externa micótica. Está producida por cándidas y aspergillus sobre todo, que podemos ver además, diferenciarlas un poco por el color, porque las aspergillus van a ser más amarillentos y la cándida blanca.
y se produce por exposición continua al agua, por la humedad y el calor, que es lo que favorece el crecimiento del hongo, y también es muy frecuente un tratamiento prolongado con gotas antibióticas. La clínica en la otitis externa micótica es menos llamativa que en las bacterianas, porque tiene menos tumefacción y menos dolor, y el síntoma principal va a ser el prurito, un prurito intenso. Y si el cuadro evoluciona porque el paciente o no sepa lo que tiene o no acude al médico o lo que sea, también puede aparecer un dolor moderado hasta grave y finalmente una otorrea que puede ser serosanguinolenta con sensación también de taponamiento. En la otoscopia se va a ver un engrosamiento y un enrojecimiento del CAE y a veces eso, la hiperemia puede llegar incluso a la membrana timpánica. Y veremos las hifas que comentaba antes, que también va a ser característico. Esto va a ver que se trata con una fórmula magistral que hacen en la farmacia, el alcohol bóricado a saturación, y se puede poner un antifúngico. Solamente en casos de los inmunodeprimidos es cuando se pone oral el antifúngico. Antes me refería a tópico, el alcohol boricado o el antifúngico tópico. Y en los inmunodeprimidos oral. Y si dudamos entre una otitis micótica o difusa, como dato, pues que el ácido bórico es antifúngico y antibacteriano, entonces, bueno, ante la duda, pues puede, digamos, salvarnos un poquillo. La otitis externa eczematosa, pues es al final como una dermatitis, se produce también por estrés, por uso de gotas, entonces va a producir prurito, se va a ver el caer eristematoso, descamativo como en una dermatitis y seco. Y esto se va a tratar con corticoides y con hidratación, con crema hidratante o aceite de almendra, algo así como un tubo. La otitis externa vírica o el zoosterótico se produce por el virus de la varicela zoster, va a producir otalgia y vesículas herpéticas que se pueden ver en el pabellón y en el conducto auricular, que son muy dolorosas y pruriginosas. En la foto de la izquierda veis las vesículas en el pabellón y las de la derecha están sobreinfectadas, ¿vale? Que eso también habría que añadir en el tratamiento un antiséptico. Entonces, si afectará al séptimo par craneal, pues puede haber una parálisis facial asociada periférica y silateral, que sería el síndrome de Ramsay-Hunt. Y si afectará el octavo, una hipoacusia neurosensorial con acúfeno y vértigo. El tratamiento es antiviral bioral, un antivírico bioral en las primeras 72 horas, que serían o el valaciclovir o el fanciclovir, por ejemplo, y añadir un corticoide bioral en caso de afectación de los paredes craneales. Y lo que decíamos que si las vesículas están sobreinfectadas, pues poner un antiséptico. La otitis externa maligna está provenida del oído externo con extensión a tejidos blandos, causando una osteomielitis de base del cráneo. Se producen diabéticos mal controlados, en inmunodeprimidos también muy frecuentes, y va a producir una otalgia muy intensa con malestar general y se va a ver un granuloma en el conducto auditivo. Esto lo tenemos que derivar al hospital para que lo vea otorrino porque necesita antibioterapia IV, entonces pues necesita un ingreso. Otitis medias. La otitis media aguda. La mayoría está producida por el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae y el Moraxella catarrhalis. Y los antecedentes son catarros o rinitis. El paciente va a contar un dolor intenso pulsátil que puede ir acompañado de fiebre, sensación de taponamiento y el dolor suele remitir cuando se perfora la membrana timpánica, que entonces va a aparecer otorrea. La otoscopia se verá eso, la membrana eritematosa o abombada o con pus, o salvo que esté un poco más avanzada, digamos, que se haya perforado, la vemos directamente pus perforado. Hay que tratarlo con antibioterapia oral, como el aumentine, poner analgesia porque es doloroso, hacer lavados nasales y poner descongestionantes. Con los descongestionantes hay que tener cuidado y mandarlos solo unos 5 o 6 días porque produce como efecto secundario la rinitis medicamentosa.
Y en caso de que estuviese perforado en el momento en el que lo exploramos, poner antibiótico tópico como el cipro. Y también, como dije antes en la anterior, no mojar. La otitis media serosa es un acúmulo de exudado, de trasudado en la caja timpánica que se produce por una presión negativa mantenida en el oído medio por presión, que es lo que se va a quejar, y por el unilateral y el niño y tiene que no producirse menos porque hay menos catarros, que al final es una de las causas, porque el agua de mar también descongestiona y disminuye la incidencia. Y la otoscopia veremos una retracción timpánica con niveles hidroaéreos y puede haber eso, burbujas como la que se ve en la foto de arriba en el oído medio. El tratamiento van a ser los lavados nasales, la mometasona nasal y se pueden añadir los antihistamínicos. Y luego hay ejercicios que mejoran la función tubárica, como el comer chicle, inflar el globo, tragar con la nariz tapada. No se usan los antibióticos orales de rutina, o sea que en principio eso. La autotubaritis es una disfunción de la trompa de Eustaquio que produce una alteración ventilatoria del oído medio, al no igualar su presión con la atmosférica. El antecedente típico que va a contarnos el paciente es que tras un catarro sigue con el oído taponado. Este es similar a la otitis media serosa, pero no hay acumulación de líquido de moco en la caja timpánica. El paciente va a quejarse de dolor de oído, otalgia, da la sensación esta de taponamiento, hipoacuse y autofonía. Y en la otoscopia veremos también una retracción timpánica. El tratamiento es igual que en la otitis media serosa, son los lavados, la mometasona y los antihistamínicos. En caso de que sospechemos mastoiditis, que sería dolor y eritema retroauricular, o incluso parálisis facial, habría que derivarlo al hospital para que lo viera otorrino. La otitis media crónica, un 40% más o menos son polimicrobianas y los más frecuentes son la pseudomonas y también el estafilococo áureo. Es una inflamación crónica del oído medio con una perforación típicamente central, de curso lento con tendencia a la persistencia. Y hay factores de riesgo como son la otitis media aguda recurrente, por perforaciones traumáticas, etc. La hipoacusia puede presentarse o no, lo característico es la otorrea crónica a través de la perforación timpánica, que se alterna a veces con fases inactivas, periodos en los que hay mucha secreción y otros en los que no hay otorrea, vamos. No hay otalgia, ¿vale? Hay otitis media crónica simple y colesteomatosa. En la simple la perforación va a ser central, hay lesiones inflamatorias de la mucosa y la cadena oscular va a estar íntegra. Y en la colesteomatosa la perforación es marginal, que es lo que las distingue un poco, y se puede ver epitelio escamoso en oído medio. Y esto tenemos que derivarlos también a otorrino. Y las dos que voy a mencionar de la patología traumática, que también pueden ser, bueno, frecuentes más o menos, es una perforación timpánica que pueden ser traumáticas en el sentido de un traumatismo, una bofetada, una explosión, o los que nos producimos, bueno, nosotros no porque no somos bastoncillos, pero los pacientes se empeñan muchas veces en usarlo y también los causan mucho. Y en estos los pacientes van a contarnos una otalgia, un dolor de oído de repente, brusco, con sensación de taponamiento y puede haber una otorragia leve de la perforación. El tratamiento es sintomático, hay que insistir en no mojar y en función de lo que decía el traumático, como sea, hay que derivarlo o no a otorrino, porque si es una explosión, una bofetada, muchas veces ellos además hacen pruebas complementarias y es mejor que lo valoren ellos. Si la perforación es por una otitis media aguda, lo podemos seguir nosotros. En caso de que no mejoren o la otitis sea crónica, como dije, media crónica, hay que derivarlos para que ellos los vean.
sabemos que está cesificado, pues hay que derivarlo a otorrino para drenaje. Y ya está.